Cordial saludo, mi nombre es Paulo Germán García Murillo, profesor de la Universidad Santo Tomás, adscrito a la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UAT, adscrito también al programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. En esta ocasión vamos a hablar en relación con la fitorremediación, pero cuando estamos hablando de fitorremediación tenemos que ver el contexto en general. Podemos hablar de biorremediación, la cual se divide en dos grandes procesos. La biorremediación, en la cual utilizamos microorganismos, donde su principal teatro de acción son el suelo, y también la fitorremediación, en la cual empleamos plantas. En este sentido, la definición de fitorremediación sería la siguiente: es un conjunto de tecnologías que reducen in situ o ex situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas, especialmente en las raíces, como vamos a ver más adelante. La fitorremediación utiliza plantas para remover, transformar, mineralizar, degradar, volatilizar y estabilizar algunos contaminantes. ¿Para qué se ha utilizado principalmente la fitorremediación? Básicamente para remover contaminantes de suelos, aguas, tanto superficiales como subterráneas. En este sentido se han implementado con mucho éxito los humedales artificiales con algunas especies de plantas acuáticas. También se ha utilizado esta estrategia de manejo ambiental para la lixiviación de vertederos, especialmente en rellenos sanitarios, y puede utilizarse de forma individual o combinada. En este sentido se pueden utilizar también microorganismos que pueden hacer concomitancia entre la acción de las plantas fitorremediadoras y los microorganismos. Básicamente, ¿qué propiedades tienen las plantas para ejercer esta actividad de fitorremediación? Puede ser por exclusión, puede ser por absorción, puede ser por retención de los contaminantes, o puede haber una degradación o una transformación, ya vamos a ver que puede ser desde el tipo de vista biológico o químico, y también puede haber una volatilización de estos componentes a través de las hojas. Digamos que en el contexto de la fitorremediación, las raíces son la primera línea de interacción, ya que la raíz interactúa con los coloides del suelo y los microorganismos que en conjunto hacen la composición de la rizosfera. Entonces tenemos en este contexto de la rizosfera una alta absorción de agua y minerales. Tenemos una gran extensión de una red que no solamente la componen las raíces secundarias, sino también algunos microorganismos como las micorrizas, que van a mejorar la absorción tanto de minerales, nutrientes, pero también los agentes contaminantes. Y en este sentido tenemos una gran interacción entre los microorganismos, que pueden ser hongos, bacterias o algunos nemátodos, que van a contribuir con la fijación de estos contaminantes. ¿Cuáles son los tipos de contaminantes que pueden ser susceptibles de ser tratados con la fitorremediación? Pueden ser inorgánicos, y en este caso podemos hablar de metales no esenciales y esenciales. Dentro de estos esenciales, que las plantas los utilizan en concentraciones muy bajas, tenemos el hierro, el cobre, el molibdeno, el zinc, entre otros, pero otros que no son esenciales son el cromo, el níquel, el cadmio, el cobalto, el mercurio, entre otros. Otros elementos tóxicos que se describen en la tabla periódica es el arsénico, el cesio y el flúor. El uso de plantas para la fitorremediación también nos puede ayudar al tratamiento de algunos suelos que han sido sometidos a radiaciones, como en el caso de Chernobyl, removiendo, por ejemplo, algunos elementos como el uranio 238, el cesio 137, y en algunos casos algunos nutrientes que han sido aplicados por exceso, como en el caso de los fertilizantes, removiendo cantidades excesivas de fosfatos, entre otros elementos. Dentro de los elementos que degradan la fitorremediación de tipo orgánico tenemos los pesticidas, y en este caso hablamos de fungicidas, insecticidas o herbicidas procedentes de la síntesis química, hidrocarburos y sus derivados, disolventes, explosivos como el TNT,
y algunos compuestos aromáticos. Estas plantas pueden actuar dependiendo de los tipos de contaminantes. Estamos hablando de inorgánicos, orgánicos, de la siguiente forma. Si estamos hablando de los inorgánicos, pueden estabilizar los contaminantes en los suelos o pueden secuestrarlos en los tejidos de la planta, haciendo una inactivación de estos. Si estamos hablando de los orgánicos, estos pueden ser degradados en la zona radicular, en esa gran rizósfera que habíamos mencionado, en conjunto con algunos microorganismos, y pueden sufrir tres procesos. Pueden ser degradados, nuevamente secuestrados en algunos tejidos de la planta, o pueden ser transportados y volatilizados a través de las hojas. Digamos que dentro de la fitorremediación tenemos tres procesos que pueden ser de tipo físico, químico o biológico. Podemos tenerlo dentro de los físicos, la sedimentación, la absorción y la volatilización. Dentro de los químicos podemos tener la hidrólisis química, la precipitación y las reacciones de oxidorreducción, que son donde inactivamos estos compuestos peligrosos. Y podemos tener la intervención de procesos también fotoquímicos relacionados con la luz ultravioleta de tipo A y de tipo B. También estos contaminantes, tanto inorgánicos como orgánicos, pueden ser incorporados al metabolismo de la planta, especialmente el del tipo secundario, para tal fin. ¿Cuáles son las características que deben tener estas plantas para fitorremediación? Una, deben tener un crecimiento rápido. Son deseables aquellas plantas de tipo monocotiledonia, especialmente gramíneas o de la familia Areaceae, que tienen una tasa de crecimiento alta y por ende deben generar grandes cantidades de biomasa para hacer la mayor captura de estos elementos contaminantes. Deben presentar obviamente una alta resistencia a estos agentes tóxicos y deben ser compatibles con otras especies vegetales de su entorno. En ese sentido, es deseable no solamente en fitorremediación utilizar estas especies, sino también las que están en su entorno, ya que las plantas tienen también relaciones alelopáticas positivas. Las características de resistencia que tienen las plantas para fitorremediación tenemos algunas que mencionaré a continuación. Deben resistir los metales abióticos, especialmente los de tipo no esencial. Ya había mencionado el caso del plomo, el cromo y el mercurio. Deben soportar cantidades excesivas de estos elementos en los suelos. Existen diferentes formas en que las plantas pueden básicamente inactivar estos metales pesados. Uno es mantener el elemento tóxico fuera de la planta, en el contexto de la rizósfera. Otro es la desintoxicación y la otra es la bioacumulación. Cuando estamos hablando de mantener el elemento tóxico fuera de la planta, estamos hablando básicamente de la insolubilización por precipitación, formación de complejos superficiales para promover un proceso de mineralización o material húmico en este caso. Por exclusión podemos hablar de sistema reflujo, liberación de metales hacia el exterior, y ahí en ese caso estaríamos enlazándolo con el sistema de volatilización. En el caso de la desintoxicación podríamos hablar básicamente de la conversión química de algunos metales pesados. Voy a citar el caso del cromo, que pasamos por reacciones de oxidorreducción de cromo hexavalente a cromo trivalente, que es mucho menos contaminante que la forma hexavalente. En este caso citamos el caso de la utilización del lirio del agua, donde básicamente cumple esta función de desintoxicación. Para finalizar, vamos a nombrar las características tanto de ventajas y desventajas del uso de la fitorremediación. Dentro de las ventajas tenemos que es una tecnología altamente sustentable, es eficiente para tratar de diferentes tipos de contaminante in situ, es aplicable en ambientes con concentraciones moderadamente altas de agentes tóxicos, es de bajo costo, no requiere personal especializado para su manejo y consumo de energía, es poco perjudicial para el ambiente, ya que se pueden emplear plantas nativas, las cuales no entran en conflicto con los ecosistemas nativos,
No produce contaminantes secundarios y por lo mismo no hay necesidad de emplear otros lugares para deposición de materiales peligrosos. Tiene una alta probabilidad de ser aceptada por el público ya que mejora paisajísticamente el ambiente, evita excavaciones y tráfico pesado ya que no hay necesidad, para citar algún ejemplo, de transportar grandes cantidades de suelo que haya sido contaminado. Tiene una versatilidad potencial para tratar diferentes materiales contaminantes, como ya lo había mencionado, tanto orgánicos como inorgánicos, y se puede reciclar diversos recursos como agua, biomasa, entre otros. Dentro de las desventajas que se cita en el cuadro, quiero mencionar que algunas solo aplican en zonas subtropicales, más no en las zonas contaminadas de Colombia en las cuales nos encontramos en el trópico. En estas desventajas se cita es un proceso relativamente lento, por eso se recalcaba dentro de las características que se deben utilizar plantas de tipo monocotiledonia. En algunas zonas subtropicales deben utilizar plantas de tipo angiospermas que son de tipo arbustivo o árboles que van a ralentizar este proceso. El crecimiento de la vegetación puede estar limitado por los extremos tóxicos. Si ya tenemos contaminantes de tipo metálico muy concentrados, realmente ni siquiera esta alternativa va a ser apta para su implementación. Básicamente, la presencia de algunas especies que son caducifolios sería altamente desventajosa, ya que existe una bioacumulación. Las plantas en épocas de otoño pueden mudar sus hojas y regresar nuevamente el contaminante en el suelo, lo cual es totalmente inconveniente. De otra parte, a pesar de que la fitorremediación puede de alguna forma puede capturar e inactivar estos contaminantes, también hay una desventaja y es el aumento de la solubilidad del contaminante, lo cual puede hacer que retorne nuevamente a la zona contaminada. Agradezco su atención, nos vemos en otra oportunidad.